Bueno, nos toca hablar de AINES. Yo lo que voy a hacer es primero dar una introducción, generalidades, antes de empezar a hablar específicamente de cada uno, y algunas características que fui encontrando en diferentes trabajos de investigación. Esta es la cascada del ácido araquidónico. A partir de acá se explica el mecanismo de acción de los AINES. La ciclooxigenasa lo que hace es transformar al ácido araquinódico, formando fosfolipasa A2, y que luego se transforma en prostaglandinas I2, E2, A2 y F2-alfa. También sintetiza por la tromboxano sintetasa el tromboxano A2, que cada una tiene diferentes funciones que van a explicar cuáles son los efectos que se producen al inhibirlas, que van a determinar los efectos terapéuticos y los efectos adversos de los AINES. Bien, acá una breve reseña de qué hace las prostaglandinas con el dolor, por qué interfieren en el dolor. Lo que hacen las prostaglandinas es sensibilizar los nociceptores, aumentando los mediadores que producen hiperalgesia. Por ende, al inactivar las enzimas que producen prostaglandinas, bloqueas la sensibilización y la activación de las fibras nerviosas periféricas, disminuyendo el número de impulsos nerviosos. Bien, existen dos tipos de ciclooxigenasas, la COX-1 y la COX-2. La COX-1 es la que llamamos constitutiva, es la que se encuentra en el estómago, riñón y en las plaquetas, que hacen protección citotóxica de la mucosa gástrica y estimulan el flujo sanguíneo renal. Cuando esta es inhibida, devienen los efectos, la mayoría de los efectos adversos de los AINES. También aumenta en la inflamación crónica y en el líquido sinovial en la artritis reumatoide. La COX-2 es la inducida, se le atribuye los efectos terapéuticos, antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Se forma en el sitio de lesión y se encontró un rol importante sobre el sistema nervioso central. Su inhibición es responsable de producir injuria renal y también es constitutiva en los ganglios del asta dorsal y la sustancia gris. También se está estudiando una COX-3 y bueno, lo que se vio es que los AINES que se desarrollaron, algunos actúan selectivamente y algunos no son selectivos, inhiben las dos. Por ejemplo, los no selectivos que inhiben tanto la COX-1 como la COX-2, tenemos la aspirina, el naproxeno, el ibuprofeno, el ketorolac, la dipirona. COX-1 selectivos como la aspirina. AINES que inhiben COX-1, COX-2, pero preferentemente la COX-2, como el diclofenac, la nimisulida y el meloxicam, y los COX-2 selectivos, que tenemos el más utilizado, que es el celecoxib y también el etoricoxib. ¿Qué funciones se le encontró a los AINES dentro del sistema nervioso central? Se descubrió que aumentan los niveles de serotonina y noradrenalina, lo cual tiene un importante rol en la modulación descendente de impulsos nociceptivos. Aumenta los niveles del ácido quinurénico, es un antagonista endógeno de los receptores del glutamato NMDA, lo cual tiene un papel importante en la hiperalgesia central. Estos, en respuesta a la sobreestimulación, produce un daño neuronal por excitotoxicidad. Bueno, las ventajas y desventajas que tienen los AINES a grandes rasgos, que no producen depresión respiratoria, como otros analgésicos, no inducen tolerancia, no producen dependencia física, tienen efecto techo, por ende su poder analgésico es limitado, no dependen de la dosis, por ende al aumentar la dosis prolonga la duración de su efecto, pero no produce más analgesia, sí aumenta la incidencia de efectos adversos, y son ahorradores de opioides. Farmacocinéricamente en general, después cada uno va a tener sus características, pero son ácidos débiles, se metabolizan en el hígado tras fenómeno de primer paso hepático, se unen a proteínas plasmáticas en forma elevada, tiene buena distribución gracias a su gran liposolubilidad, se dividen agentes de vida media corta, menos de 6 horas, como la aspirina, el diclofenac, el ibuprofeno, la indometacina, el ketoprofeno, y de vida media larga con más de 6 horas,
como el naproxeno y el peroxicam. La mayoría se excreta por lo general a nivel urinario. Bueno, las vías de administración más utilizadas, hay más, pero las que más estudiaron son la intramuscular, que no es la vía más indicada para el dolor posoperatorio, ya que la distribución del fármaco es irregular y descontrolada. Existe la posibilidad de infección en el sitio de inyección, es dolorosa e irrita, y si el paciente tiene dolor y está contraído, lo que disminuirá es la irrigación muscular, por ende va a haber menor absorción, y si está hipovolémico o hipotenso, retrasará su absorción también. La vía oral es apropiada cuando el paciente ha recobrado la lucidez y la función gastrointestinal, no es dolorosa y permite la autoadministración. La absorción se lleva a cabo en estómago, en la primera porción del intestino. Puede administrarse en tabletas, jarabes, grajeas, comprimidos, cápsulas, y tiene desventajas. Los AINES sufren primer paso hepático, lo cual disminuye la cantidad de droga que llega a la biofase. También la intravenosa, que permite un rápido comienzo de acción más predecible y evita procesos intermedios. También está estudiada la vía intrarrectal, es muy errática, y también la forma inhalatoria que se estuvo estudiando en el COVID. Bien, los AINES y sus efectos adversos. Actúan sobre la presión arterial, interfieren en la regulación de la ATA, pero de forma limitada, ya que las prostaglandinas regulan el tono vascular de las arteriolas, el volumen de líquido extracelular y el balance del sodio. Ahora voy a hablar más de presión arterial, y encontré algunos trabajos que hablan sobre esto. El sistema nervioso central pueden producir meningitis aséptica por uso sistémico, más frecuente por ibuprofeno, acompañado de edemas periorbitario, conjuntivitis, parotiditis, pancreatitis, fatiga y convulsiones. Es más frecuente en mujeres con enfermedades inmunitarias y del colágeno. A nivel renal, las prostaglandinas C2 autorregulan el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, la liberación de renina y la manipulación de agua y sodio. Cuando esta es inhibida, se produce azoemia con oliguria, llevando a falla renal aguda, hiponatremia, hiperpotasemia, edema, necrosis papilar, nefritis intersticial y síndrome nefrótico. Esto siempre se produce en contexto de hipovolemia, salvo los cambios en la TA. Bien, a nivel gastrointestinal, incluyen la dispepsia, las náuseas, los vómitos, las flatulencias, la úlcera péptica, la hemorragia gastrointestinal masiva. Se correlaciona con el uso prolongado de estos. La inhibición de la COX-1 produce daño de la microvasculatura por adherencia de neutrófilos, lo cual daña la microcirculación, la integridad celular y la citoprotección. Esto se puede prevenir administrando omeprazol, por ejemplo, 20 miligramos DIVA, o famotidina 40 miligramos cada 12 horas en pacientes de alto riesgo. Y acá hay un recuadro en el que explica a quienes son pacientes de alto riesgo. Son pacientes con historia de úlcera previa, o historia de complicaciones ulcerosas previas. Tienen un riesgo aumentado de 13,5%. Las características de la utilización de los DAINES aumentan un riesgo del 6,7%, las dosis altas, asociados a corticoides o asociados a anticoagulantes, la edad mayor de 60 años, que cuanto más sea la edad, de 60 a 79 aumenta 3 veces el riesgo, y más de 79 aumenta a 4 veces el riesgo, y las enfermedades concomitantes graves o enfermedades cardiovasculares aumentan el riesgo por 2. Las reacciones de hipersensibilidad en pacientes que al usar aspirina se exacerban su rinosinusitis, sus pólipos nasales y asma, presenta reacción cruzada con otros AINES. Además, también pueden inhibir las prostaglandinas broncodilatadoras. Y la coagulación pueden prolongar el tiempo de sangría y protrombina, llevando a diatesis hemorrágica en pacientes susceptibles, como ocurre en la hemofilia. Inhiben el tromboxano A2, el cual es un potente agregante, pero se contrarresta con la inhibición de las prostaglandinas I2, la cual inhibe la agregación plaquetaria. Bueno, este es un trabajo que encontré sobre la hemorragia digestiva alta. Se hizo un estudio en donde se encontró que la incidencia de hemorragia digestiva alta era de 4 casos cada 10.000 individuos año, y el 38% de estos fue a causa de los AINES.
Los AINES con mayor riesgo fueron el ketorolac, el piroxicam, la indometacina, el naproxeno, la aspirina, el ketoprofeno, y aún así, aunque se usaron a dosis bajas. Después, riesgo moderado, tenés el meloxicam y el dexketoprofeno, y el de menor riesgo fue el ibuprofeno y el diclofenac. También el que menos riesgo tuvo, que sale de la familia y son de los COTSIS, es el Celecoxib, con un odds ratio de 0,3, con un índice de un intervalo de seguridad de 0,03 a 4,1. Lo que tiene es que este riesgo bajo es solamente durante los primeros 6 meses del tratamiento. Se vio que cuando se superan los 6 meses de tratamiento, el riesgo es igual que en ibuprofeno y en diclofenac. Y acá en el cuadro de la derecha podemos observar el riesgo de hemorragia digestiva, como habías hablado hoy a la mañana, Marce. Por ejemplo, el diclofenac tiene un odds ratio de 3,7, con un IC de entre 2,6 y 5,4, el ibuprofeno de 3,1, el ketorolac de 24,7, también el piroxicam de 7,2. Bien, después, el riesgo cardiovascular con respecto a los AINES. Este es otro estudio que encontré, que decía que todos los AINES, menos la aspirina, aumentan el riesgo de IAM, ictus, insuficiencia cardíaca descompensada y FA. Este riesgo aumenta con la dosis y con el tiempo del uso. En un metaanálisis se comprobó que los AINES aumentan el riesgo de IAM e ictus con respecto a no tomarlo. Por ejemplo, el diclofenac obtuvo un riesgo relativo de 1,24, el meloxicam un riesgo relativo de 1,24 también, y la indometacina un riesgo relativo de 1,36, siempre superando a los pacientes que no se les dio AINE y se les dio placebo. Después, en una revisión sistémica de los efectos vasculares y gastrointestinales de diferentes AINES frente a placebo, se observó que los COPSIB, el diclofenac y posiblemente ibuprofeno a altas dosis presentaban un aumento del riesgo vascular similar. Esto se debía principalmente al incremento de eventos coronarios graves, IAM y muerte por enfermedad coronaria. El riesgo relativo de eventos vasculares graves para los distintos AINES evaluados fue la siguiente. El COPSIB obtuvo un riesgo relativo de 1,37, el diclofenac un riesgo relativo de 1,41. Los resultados con ibuprofeno no fueron estadísticamente significativos, tiene un riesgo relativo de 1,44, aunque sí aumentó la incidencia de eventos coronarios graves, un riesgo relativo de 2,22. Es destacable que no se observó ningún incremento de riesgo en eventos vasculares graves con naproxeno, que tiene un riesgo de 0,93. O sea que la incidencia de muerte de origen vascular aumentó significativamente con el COPSIB y con el diclofenac. Después, también el aumento de la TA, todos los años aumentan la TA por retener sodio y agua, este aumento es de 2 a 3 milímetros de mercurio con variaciones considerables. El etoricoxib fue el que más riesgo tiene a dosis 90 miligramos, por el cual está contraindicado en hipertensos mal controlados. En un estudio, en un trabajo con 54 estudios, de los cuales 123 fueron tratados con AINES, cumplieron los criterios de inclusión. La edad media fue de 46 años, de los 1.324 participantes, 1.213 eran hipertensos, el 92%. Lo que se descubrió es que el efecto de aumento de la presión fue encontrado en los pacientes hipertensos y no tanto en los pacientes que no tienen hipertensión previa. Entonces, en estos pacientes, el aumento de la TA media, después de ajustar la cantidad de ingesta de sal en la dieta, fue de 3,59 milímetros de mercurio para la indometacina, 3,74 para el naproxeno, 0,49 para piroxicam, y la TAM disminuyó 2,59 para el placebo, 0,83 para el ibuprofeno, y 1,76 para la aspirina. Eso nos orientaría a que en pacientes hipertensos siempre es preferible utilizar ibuprofeno o aspirina, en los casos que sean necesarios, ¿no? Bien, la mortalidad en pacientes con patología cardiovascular previa, hay un estudio, un metaanálisis que
Se estudiaron pacientes mayores de 30 años de edad que ingresaron con IAM por primera vez entre el año 1997 y 2006, y su posterior uso de AINES se identificaron mediante la vinculación a nivel individual de los registros nacionales de hospitalización y dispensación de medicamentos de Dinamarca. El riesgo de muerte y de infarto de miocardio recurrente según la duración del tratamiento con AINES se analizó mediante modelos multivariables de riesgo proporcional, estratificados en el tiempo y mediante tasas de incidencia por 1000 años persona. De los 83.677 pacientes incluidos, el 42.3 recibió AINES durante el seguimiento, de los cuales 35.257 murieron o tuvieron un infarto recurrente. En general, el tratamiento con AINES se asoció significativamente con un mayor riesgo de muerte o IAM recurrente, con un hazard ratio de 1.45 al comienzo del tratamiento, y el riesgo persistió a lo largo del ciclo del tratamiento, aumentando a un hazard ratio de 1.55. El análisis de AINES individuales mostraron que el AINE tradicional diclofenac se asocia con el mayor riesgo, que tiene un hazard ratio de 3.26. O sea que se encontró que el diclofenac es el que tiene mayor riesgo, mayor mortalidad y mayor riesgo de IAM recurrente. Después, el riesgo renal. Los AINES pueden alterar la función renal por inhibición de la COX-1, que regula la filtración glomerular, y de la COX-2, que interviene en la excreción del agua y sal. Los usuarios de AINES tienen un riesgo 3 veces mayor de desarrollar falla renal aguda en los que no los usaron. Parece que a dosis altas hay más riesgo relativo que a dosis bajas. El riesgo relativo a dosis altas es de 3.4 y a dosis bajas de 2.5. Se ha estimado que un 8% de los pacientes con insuficiencia renal subaguda padecen nefropatía por AINES. El riesgo de falla renal aguda se duplica en el tratamiento con cualquier AINE. En naproxeno se encontró un riesgo relativo de 2.42, celecoxib de 1.54. El ibuprofeno parece estar asociado a bajo riesgo a dosis habituales, aunque aumenta a dosis alta. El odds ratio asociado a ibuprofeno en dosis menores a 1200 es de 0,9, a dosis de 1200 a 2400 miligramos día es de 1.89, y más de 2400 miligramos día es de 2.32. En principio, en pacientes con riesgo renal se debería evitar el uso de AINES, y en caso de necesitar tratamiento, parece que el ibuprofeno a dosis menores de 1200 miligramos al día tendría menos riesgo. Bien, y esto en respecto a los AINES y las situaciones clínicas basales son recomendaciones que encontré, que dice que si tiene un paciente con riesgo cardiovascular elevado, el ibuprofeno se debería administrar hasta 1200 miligramos día, o el naproxeno hasta 1000 miligramos día. Si hay riesgo gastrointestinal, se debe administrar ibuprofeno asociado a inhibidores de la bomba de protones, y como alternativa a utilizar diclofenac más inhibidores de la bomba de protones, o el COX-IB también con inhibidores de la bomba. Cuando hay bajo riesgo gastrointestinal y alto cardiovascular, preferentemente utilizar naproxeno. Cuando no hay alto riesgo gastrointestinal y bajo riesgo cardiovascular, preferentemente usar un COX-IB o un AINE más un inhibidor de la bomba de protones. Y si hay riesgo cardiovascular y gastrointestinal altos, hay que evitar los AINES todo lo posible. Bien, y ahora comienzo a hablar con los dos fármacos que me tocaron, ibuprofeno y celecoxib. El ibuprofeno es un derivado del ácido propiónico, con propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. El efecto terapéutico deriva de la inhibición de la prostaglandina sintetasa. El mecanismo de acción inhibe tanto la COX-1 como la COX-2, evitando la producción de prostaglandinas a nivel periférico, pero tiene poco efecto sobre el tromboxano y las prostaciclinas. Inhibe la migración leucocitaria al área inflamada, impidiendo la liberación de citoquinas y otras moléculas que actúan en el nociceptor. No altera el umbral del dolor ni modifica los niveles de prostaglandinas cerebrales. La antipirosis se logra por vasodilatación periférica debido a acción central sobre el centro regulador de la temperatura en el hipotálamo. Las indicaciones en procesos reumáticos agudos
y crónicos como la artritis reumatoidea, la artritis idiopática juvenil, espondilitis anquilosante, la artrosis. Tratamiento sintomático del dolor leve a moderado, ejemplo de origen odontológico o posquirúrgico, y la migraña. Se utiliza también en la dismenorrea primaria, la fiebre, el conducto arterioso persistente hemodinámicamente significativo en recién nacidos prematuros de menos de 34 semanas y la fibrosis quística. La vía de administración se puede administrar intravenoso, intramuscular, que viene en ampollas de 400 miligramos en 3 mililitros, vía oral en comprimidos, tabletas o cápsulas, polvo para suspensión, que vienen de 400 a 600 miligramos, o suspensión de 40 a 60 miligramos mililitros. También en forma tópica, en gel o en pomadas en 50 miligramos gramo. La farmacocinética se absorbe rápidamente a nivel gastrointestinal, presentando picos a los 60 a 120 minutos luego de la administración vía oral, el cual dura desde 4 a 8 horas. Tiene una vida media de 2 horas, se une a proteínas plasmáticas, se metaboliza en el hígado y se elimina a través del riñón. Y se acumula en el líquido sinovial. Las dosis para los diferentes procesos dolorosos leves a moderados, o fiebre, se administran vía oral de 40 a 60 miligramos cada 8 horas, dosis máxima hasta 2.400 miligramos día. En niños menores de 3 meses a 12 años, de 20 a 30 miligramos kilo día, en 3 a 4 tomas, en intervalos no menos a 4 horas. En artritis reumatoidea se administran de 1.200 a 1.800 miligramos días, con una dosis máxima también de 2.400 miligramos, y en la artritis juvenil se administra hasta 40 miligramos kilo día. En la dismenorrea está recomendado 400 miligramos hasta aliviar el dolor, se recomienda no superar los 1.400 miligramos día, y en adolescentes de entre 2 a 18 años puede usarse hasta 1.600 miligramos día. La dosis de carga para el dolor posoperatorio intravenosa es de 20 a 40 miligramos kilo, seguido de 10 a 20 miligramos cada 4 horas en goteo de solución fisiológico de estroza, que las infusiones no deben durar menos de 10 minutos. En el ductus arterioso persistente se utilizan 10 miligramos kilo endovenosos a las 3 horas post el nacimiento, seguido de 5 miligramos kilo a las 24 y 48 horas. Esto mantiene las prostaglandinas bajas por 72 horas. Y en la fibrosis quística se utiliza 25 miligramos kilo dosis. Si se da de forma crónica, hay que monitorizar los niveles de ibuprofeno, que deben mantenerse entre 50 y 100 microgramos mililitro. Bueno, los efectos adversos: hipersensibilidad, erupciones vesicobullosas y eritema multiforme. Produce nefrotoxicidad en pacientes deshidratados o con lesión renal, como síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica leve asintomática, les diseminado, llegando a producir nefritis intersticial aguda o insuficiencia renal aguda. A nivel gastrointestinal produce úlcera péptica, hemorragia gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia, melena, hematemesis, exacerbación de la colitis ulcerosa o de las enfermedades de Crohn. En el sistema nervioso central, solo presentes a dosis tóxicas, dando insomnio, pérdida de audición, meningitis aséptica, llevando a acidosis metabólica y anemia plásica, trombocitopenia y alteraciones del hepatograma. A dosis mayores de 100 miligramos kilo puede llevar a falla respiratoria, fiebre y coma. Puede causar encefalopatía bilirrubínica en recién nacidos prematuros. Contraindicaciones en hipersensibilidad a AINES, broncoespasmo, asma, rinitis, angioedema, urticaria, antecedentes o actividad de hemorragia digestiva o perforación, enfermedad inflamatoria intestinal activa, insuficiencia renal, hepática, cardíaca grave, diatesis hemorrágica o otros trastornos de la coagulación, ACV, otras hemorragias activas, enfermedad coronaria, deshidratación grave, postoperatorio de ajuste injerto de bypass de arteria coronaria, enterocolitis necrotizante conocida o sospechosa. En el embarazo, durante el primero o segundo trimestre de gestación, hay un aumento del riesgo de aborto y malformación cardíaca o gastroquisis. El riesgo aumenta dependiendo de la dosis y de la duración del tratamiento. Lo que recomiendan es utilizarlo en casos puntuales. Y durante el tercer trimestre es contraindicación absoluta, produciendo toxicidad cardiopulmonar con cierre prematuro del ductus arterioso, hipertensión pulmonar, fallo renal con oligohidroamnios, prolongación del tiempo de hemorragias e inhibición de contracciones uterinas. En la lactancia pasa a leche materna en bajas concentraciones, no contraindica la lactancia.
Precaución. En personas que deban realizar uso crónico y estos les produzcan mareos o vértigo o alteraciones visuales, deben abstenerse a conducir maquinaria. Se debe ajustar la dosis en insuficiencia renal y insuficiencia hepática leve a moderada. Debe usarse con precaución en niños y ancianos deshidratados, en pacientes con tratamiento de larga duración, con factores de riesgo cardiovasculares conocidos como síndrome metabólico, insuficiencia cardíaca clase 3 o 4, enfermedad coronaria, ACV, TDP o TEP, evitar dosis altas, ya que hay mayor riesgo de trombosis arterial. No debe entrar en contacto con soluciones ácidas como los antibióticos, los diuréticos, la cafeína, la dobutamina y el becuronio, y no hay que dar en la misma línea que la alimentación parenteral, o se debe suspender 15 minutos antes de la administración. Hay que aclarar la vía de infusión durante 15 minutos con solución fisiológica al 0,9% o glucosa al 5% luego de utilizar. Interacciones. Los IECAS potencian su toxicidad y disminuyen su acción antihipertensiva. Los aminoglucósidos aumentan el riesgo de nefrotoxicidad y ototoxicidad. Los anticoagulantes y antiagregantes y el óxido nítrico aumentan el riesgo de hemorragias. También el ibuprofeno disminuye los efectos de los diuréticos y disminuyen la excreción del metiltrexato. Y bueno, acá por último, dos trabajos, uno sobre ibuprofeno y otro sobre el celecoxib, que el del ibuprofeno es un estudio sobre el ibuprofeno intravenoso en tratamiento de dolor postoperatorio. Es de un trabajo de la revista española de dolor. Se analizaron 79 estudios, de los cuales se seleccionaron 21, de los cuales 13 eran ensayos clínicos. Con un N de 406 se usó ibuprofeno entre 480 a 800 miligramos, 30 minutos antes del cierre de la herida quirúrgica, y luego se lo volvió a administrar cada 6 horas. Disminuyó el consumo de morfina de rescate con un P de 0,0330, disminuyó el dolor en reposo y disminuyó la latencia en los movimientos por 24 horas. Se estudió también en la histerectomía, en donde disminuyó el dolor en reposo y disminuye el intervalo del tiempo hasta comenzar a deambular. Redujo el consumo de morfina en un 19%. En cirugías ortopédicas, con un N de 185, redujo el uso de opioides un 39%, administrando 800 miligramos intravenoso durante la inducción. Se estudió la seguridad de administrar 400 miligramos a 300 pacientes, y en total de todos, solo el 22% tuvo efectos adversos, de esos cuales, de ese 22, el 88 fueron moderados. Y en pediatría se estudió en las amidalectomías, administrando 400 miligramos durante la inducción. No se vio un aumento de la incidencia del sangrado, redujo el uso de opioides, y redujo la incidencia, por reducir el uso de opioides, de náuseas y vómitos postoperatorios. Después, el trabajo de celecoxib por la Asociación Chilena de Dolor. Se estudiaron 93 pacientes, ASA1 y ASA2, los dividieron en 3 grupos. Algunos le administraron placebo, que eran 30, el placebo era vitamina C. Al otro le administraron, también eran 30 pacientes, 200 miligramos de celecoxib, y al otro grupo 400 miligramos de celecoxib. Se lo administró 30 minutos antes de procedimientos ortopédicos, en donde se le hizo anestesia general, primero administrando como premedicación midazolam 20 microgramos kilo, hicieron la inducción y la anestesia con propofol 2 miligramos kilo, remifentanilo 0,5 microgramos kilo minuto y rocuronio 0,6 a 1 miligramo kilo. Se vio que la dosis de 400 miligramos resultó ventajosa, reduciendo el dolor posoperatorio. Fue el grupo que sacó menor porcentaje de dolor severo,
que se estudió con la escala del dolor del 1 al 10, donde más de 6 era dolor severo, pero entre los tres grupos no hubo diferencia en el tiempo de recuperación posterior a la cirugía.